no me conocen todavía, soy la directora de la carrera. Un poco quiero hacer una introducción a esta materia. Los va a acompañar en su mayor parte Nicolás, que hace rato que da la materia y hace rato que es docente de la carrera. Pero antes quería un poco ponerlos en conocimiento de algunas cosas. Más allá de la situación que estamos viviendo en el planeta y en particular en la UNLA para que ustedes puedan tener clase, hay un esfuerzo muy grande de la Secretaría Académica, de todo el cuerpo docente, como para poder llegar hoy en tiempo y forma a dar la primera clase. Trabajamos durante todos los fines de semana largo hasta las 11 de la noche para poder crear aulas virtuales que no existían. No todos los docentes utilizaban aulas virtuales, había docentes que sí tenían, y bueno, todo eso generó un trabajo del campus virtual, de la Dirección de Informática y del departamento y de la Secretaría Académica muy fuerte, que tuvimos que trabajar en conjunto. Por el otro lado, les quería contar, me imagino que la mayoría de ustedes, ahí hay uno que dice que no escucha, Marie, a ver si se puede solucionar. Bien, listo, ahí ya está escuchando. Por el otro lado, les quería contar que esta carrera está creciendo muy rápido. Este año hicimos el esfuerzo para abrir casi todas las materias del turno mañana de primer año a la noche. Quedó solo una que no se abrió. Pero además de eso se reincorporó más de 100 estudiantes que habían dejado, se habían ido a universidades privadas y volvieron. Con lo cual tuvimos bastante cantidad de gente para lo que dan los laboratorios, para la cantidad de cupo que tenemos por laboratorio y por aula. Por el otro lado, la universidad, el estrés más grande lo tienen en turno noche, con lo cual trae otra dificultad para abrir materias en el turno noche. Imagino que todos los que están anotados acá son estudiantes o que retomaron la universidad o que ya cursaron. Esta es una materia anual, con lo cual el esfuerzo de la universidad para abrirla es muy grande cuando estamos con el mismo presupuesto que hace 4 años atrás. Lo que les vamos a pedir, nosotros queremos detectar a ver cuál fue el inconveniente que tuvieron a medida que vaya avanzando la cursada, o que nos hagan saber cuál fue, si la dejaron la materia o tal vez ni siquiera la cursaron, ¿no? Pero ya que pudieron obtener el espacio como para cursar esta materia, es bueno que traten de terminarla. Si tienen algún problema, podemos llegar a implementar alguna dinámica de ayuda, de tutoría o de lo que sea. Lo podemos ver según los casos que lo necesiten, pero lo que yo les pido es que traten de que, ya que tuvieron este cupo, porque el año que viene va a haber otra persona que lo necesite, sean responsables igualmente que cuando se escriben de ahora en más en las cursadas, inscribirse en las que realmente van a cursar, y no que por ahí, si entraron primero al guaraní, se inscriban en cursadas que no van a hacer y por ahí terminen dejando a otro estudiante sin cupo, ¿no? Bueno, yo voy a acompañar a Nicolás un poco para lo que él necesite. Voy a estar con ustedes cada tanto, en la medida que me lo permitan mis funciones. Pero en realidad él va a llevar la materia y me va a consultar las cosas que tenga dudas o que tengamos que definirlos entre los dos. Y está Marianela, que también es estudiante avanzada, ya está por recibirse de APU, le falta poco. Es excelente estudiante
y los va también a acompañar para que puedan alcanzar los objetivos de la materia. Para mí, desde lo personal, esta es una materia troncal de la carrera, es una materia que a ustedes les puede llegar a permitir el día de mañana pasarse a un trabajo de sistemas. Por el otro lado, es una materia que es necesaria para cursar algoritmos y estructuras de datos, pero no solamente acreditarlas, sino realmente acreditarlas sabiendo para poder después llevar con éxito la próxima materia. Así que bueno, pienso que es una materia que a todos les va a gustar si eligieron esta carrera y les deseo éxitos a todos y buen inicio. Muchas gracias. Me despido porque tengo otras cosas Muchas gracias, Ale. que resolver. Sí, sí, trabaje que... Chau, chicos. Adiós. Buena cursada. Nico, te paso el sonido a vos. Perfecto, muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. ¿Me están escuchando ahora? Muchas gracias, Alejandra. Han sido días muy atareados. Bien, ¿me verifican todos que me están escuchando una vez más? Perfecto. Bien, dicho esto, ya casi que podemos arrancar con la materia. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bien, antes de comenzar, le cedo la palabra a Marianela, si quieren le conocemos la voz. Así que, Marianela, si querés presentarte, si estás por ahí todavía. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Ok, hola, yo soy Marianela. Este año me tocó ser ayudante de la cátedra con Nico y espero que me lleven bien. Y los voy a ayudar en todo lo posible, así que si tienen dudas o consultas, espero resolvérselas y espero que tengamos un buen año y ¿se ve? Espero que tengamos un buen año todos y que pasen la materia, que es lo más importante. También les quería aclarar, si tienen dudas o consultas, los voy a ayudar en el WhatsApp. Así que bueno. Excelente, muchas gracias, Marianela. Una genia. Así que estaremos molestando seguramente. Bien, ¿me están escuchando una vez más? Excelente, bien. Ahora sí podemos arrancar la clase. Si en algún momento se llega a tildar el chat, que hoy a la mañana me pasó, me empiezan a hablar por el chat de WhatsApp, así no tenemos que reiniciar la conexión. Perfecto con eso. La clase la estoy grabando, así que después la voy a subir a YouTube o a OneDrive, lo que pueda subir antes. Así los chicos que no pudieron conectarse después la pueden chequear. Son alrededor de 80 inscriptos y ahora tenemos a 50 conectados, así que va a haber 30 que la miran en diferido. Bien, voy a abrir el PowerPoint y de ahora más yo voy a mirar solo el PowerPoint y el chat. Bien, antes de comenzar, ¿me podrían decir por el chat quién no cursó programación? ¿O quién cursó, no sé, 2 o 3 clases nada más? Si es que hay alguno. Todos cursaron aunque sea 5 o 6 clases, ¿ok? ¿Alguien más? Hasta julio, bueno, sí, es bastante eso.
Perfecto, pero programación acá no hiciste nada, ¿no, Regina? Eric Gómez no puso nada, pero vos sos de la mañana, ¿no? Bien, está un poco después del primer parcial. Todos me están escuchando menos Muñiz, así que fíjate, Muñiz, si podés solucionarlo. Cursaste hasta TDA, bien, bastante. Entonces, fíjate que por ahí me silenciaste. Luoni. Acá me están diciendo todos que se escucha bien. Traten de solucionarlo, yo ahora estoy hablando por hablar, simplemente para que lo chequen. Por ahí me silenciaste. Fíjate que podés silenciar incluso al que está hablando como usuario principal. Acá unas clases previas al primer parcial, perfecto. Cursaste en 2018, bien, pero la mayoría de las primeras clases la hizo. Les pregunto esto porque más que nada esta primera clase y la segunda vamos a ir bastante más rápido que los chicos de la mañana del ingreso. Otra vez alguien me silenció, por favor si me vuelven a silenciar y se dan cuenta antes que yo me avisan, porque yo por ahí no me doy cuenta y sigo hablando. Bien, en este caso me di cuenta que me silenciaron. Bien, les preguntaba esto porque la primera clase y la segunda vamos a ir bastante más rápido que los chicos de la mañana, principalmente porque los ingresantes de la mañana todavía no vieron nada de nada, no saben muy bien ni qué es un dato, ni qué es un if, ni un for, ni un while, ni saben la diferencia entre un flotante y un doble, no saben cómo se guardan las variables en memoria, cosa que ustedes técnicamente ya saben porque hicieron organización de computadoras. ¿Quién cursó por lo menos organización de computadoras? Ni siquiera les pido que lo hayan aprobado, que lo hayan cursado. Bien, perfecto. Yo cursé hace 2 años y con que tengan una idea de la diferencia de un doble y un flotante ya me alcanza. Sí, no importa si te fue mal, lo importante es que las hayas cursado. El turno noche es solamente para recursantes, salvo algún caso especial que por algún motivo haya pedido estar la noche y Juan Manuel se los haya asignado. ¿Sí? Yo particularmente no tengo problema, que si algún usuario de la mañana quiere venir a la noche, yo no tengo problema, pero tiene que ser consciente que en varias clases vamos a ir un poco más rápido. Puede que no sea lo mejor para alguien que nunca la cursó o es recursante. Bueno, les comento un poco cómo va a ser la modalidad virtual, por lo menos estas 3 semanas de cuarentena. Lo que vamos a hacer son clases así virtuales, no muy largas, no tiene sentido, alrededor de 2 horas calculo yo, donde les voy a tomar lista de la siguiente forma. Les voy a mandar un trabajo al final de la clase, un trabajo simple, que me van a tener que enviar por mail, después en una diapositiva les explico cómo. Un trabajo simple que lo pueden hacer sin mayores esfuerzos, simplemente escuchando la clase creo que no van a tener problema en realizar los ejercicios que les pido. Bien, es una forma de estar seguros que vieron el video y si no lo vieron, que por lo menos lo vieron en diferido y están día a día. Bien, ¿se entendió? De esa forma voy a tomar lista. Bueno, empezamos con la materia. La titular de la cátedra es Alejandra Branick, como ya les comentó, pero la materia la voy a estar dando íntegramente yo con la ayuda de Marianela. ¿Sí? Acá les dejo el mail de Marianela y mi mail, así no molestamos a Alejandra. Acá les dejo mi mail y el mail de Marianela, así no molestamos a Alejandra. Ya saben que usamos un Facebook, un GitHub, el mail de programación y el WhatsApp del turno noche. Acá les verifico si tomo lista mediante el TP.
acá les vuelvo a repetir algo que por ahí ya les dije y ya lo deben saber, es que por favor salgan del grupo de WhatsApp de la mañana porque tenemos 300 ingresantes y no da abasto, así que salgan del de la mañana y vienen al WhatsApp del turno noche. Y además tenemos un Instagram que es semi personal y semi de la UNLA, donde yo lo uso para subir las clases, algún video, alguna información, tutorías y esas cuestiones. ¿Bien? No es fundamental para la materia, pero subo a veces alguna que otra pavada ahí. ¿Sí? Bien, esa me había silenciado. Bien, así que nada, estas son las redes sociales fundamentales que utilizamos. Ahora les pregunto, ¿quién no tuvo acceso al campus de los que está acá presente? Si es que hay alguien que no tuvo acceso. ¿Todos han tenido acceso al campus? Parece que sí. Molnar, Josué, Nahuel, Agustín. Bien, casi todos. Bien, son poquitos por lo que veo, así que cualquier cosa me contactan a mí o bueno, contactan al campus, porque yo mucho no puedo hacer. Después chequeamos si están en la lista. Si están en la lista los puedo agregar como alumnos, pero si no están en la lista ahí se me complica más. Bien. Bueno, y iniciamos entonces con la materia. Las primeras diapositivas las voy a pasar rápido porque son básicamente para los ingresantes, pero bueno, se las comento brevemente. ¿No? Todos sabemos que la carrera de sistemas está separada en dos grandes bloques. Los primeros 3 años, que es para obtener el título de analista programador universitario, que les exige estas materias, y además 2 niveles de inglés y lo que son las prácticas preprofesionales. Chequen si les muestro la diapositiva. Acá me están diciendo que no. A mí sí. Giseli no te muestra la diapositiva. Espera que la muevo un poco a ver si te agarra. Se ve joya, se ve. Chequen si no cambiaron ustedes la visualización. Sí, seguramente abajo a la derecha tenés 4 cuadraditos, que eso es para cambiar la visualización. Seguramente pusiste que se vea algún rostro o algo por el estilo. Si pongo la diapositiva en pantalla completa, dejo de ver el chat. No se puede configurar de ninguna forma para ver el chat y la pantalla. Yo que soy el interlocutor. Ustedes sí, pero yo voy a perder el chat. El HD se lo saqué por una cuestión de miedo que colapse. Le puse la segunda mejor resolución. Bien. Fíjate, Giseli, si podés con el PowerPoint avísame. Sí, todo esto está en el campus. Bueno, igual se los continúo mencionando, total ya técnicamente ya lo saben. 2 grandes bloques, los 3 primeros años, 2 niveles de inglés y las prácticas preprofesionales para conseguir el título de analista programado universitario, 2 materias más de tercero y 2 años más un nivel de inglés y 2 seminarios. Es para obtener el título de la licenciatura en sistemas. Bien, no sé si hay alguna duda con esto. Sí, los que tienen alguna falla de ese estilo recarguen la página porque la mayoría le está funcionando bien y si no tocaron nada no debería romperse. Bien, creo que esto lo tienen todos claro, pero cualquier cosa díganme, a ver, alguna duda con los 3 primeros años o los 2 que siguen. Todos tienen en claro esto de APU y licenciatura en sistemas. ¿Ningún comentario para hacer con esto? Todo ok, perfecto, sí, ya. Ajá. Bien, sí, me imaginaba que estaba... no, ingeniería en software no es anual, las únicas anuales son programación de computadoras e introducción a base de datos. Creo que ninguna más. Si me olvido de alguna, quizás ustedes lo recuerden mejor que yo, o Marianela por ahí también. Pero creo que son solamente esas dos.
Ah, sí, seminario final de quinto, que esa es mitad materia y mitad trabajo individual, ¿no? Pero sí, esa también es anual. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, falta para esa, así es. Y bueno, algo que yo les voy a comentar, que creo que se los dije por ahí la primera clase del año pasado, se los he dicho a mis amigos cuando empezaron a cursar conmigo, es las prácticas preprofesionales. Cuando ya estén terminando segundo, iniciando tercero, empiecen a meterle pilas a las prácticas preprofesionales, porque es algo que muchos no hacen, dejan colgado, lo empiezan a hacer en quinto y los 5 o 6 años de carrera se le transforman en 7, 8 por esto, prácticas preprofesionales. Es algo que les va a demandar más o menos un año, no solo para hacerlo, sino por las cuestiones burocráticas que hay por detrás. ¿Sí? Así que cuando ya estén más o menos como por acá, vayan encarando las prácticas preprofesionales, lo hablan con algún docente, con Alejandra Brañic o con quien quieran y empiezan a trabajar en esto. No sé si Marianela tiene algo para comentar sobre las prácticas, si ya las hizo, pero créanme que, por favor, traten de sacárselas de encima enseguida. Ustedes ya deberían estar haciendo segundo, este año terminando segundo, así que es buen momento como para pensarlo. No se cortó, me silenciaron. No hay problema, igual por suerte me salta un cartelito que me avisa. Bien, así que no se olviden por favor de las prácticas preprofesionales, ¿sí? Bueno, después tercero, cuarto y quinto son materias mucho más amigables, amistosas, fáciles y que quizás demandan menos tiempo. Así que bueno, una vez que uno pasa esta primera parte troncal, ¿ustedes ven el mouse cuando yo señalo cosas o no lo ven? Si no, no señalo más nada. Sí, perfecto, bien. Esta primera parte es la más pesada, la más dura, y después la otra es mucho más amena, perdón. Bien, como ya sabrán, Juan Manuel es nuestro asistente de la carrera. Cualquier duda se la mandan a lipsistemas.una.edu.ar. Ya los deben recontra conocer a Juan Manuel. Bueno, se los dejo acá para que quede inmortalizado. Y bueno, el teléfono del Hernández. Bueno, las unidades de programación tampoco han cambiado desde que yo estoy en la materia, hace 3 años. Tenemos estas 8 unidades, donde quizás las más pesadas son las 7 y la 8. Acá Marianela nos está comentando de las prácticas profesionales. Sí, así es, porque ya hace un par de años que solamente se pueden realizar dentro de la universidad y hay bastante más burocracia por detrás. Entonces a muchos chicos les ha costado un año y medio que se las den por aprobadas. Así que por favor no olviden, no las dejen colgadas, no las den como por hecho, como algo simple. ¿Sí? Bien, entonces tenemos estas 8 unidades, donde hoy vamos a avanzar prácticamente la unidad 1 y la unidad 2. O sea, vamos a ver casi 2 unidades en un día, una y media, porque después la clase que viene retomamos la unidad 2 por ahí, pero vamos a avanzar bastante rápido hoy. Y bueno, al final de las 8 unidades les dejo el link para la encuesta que les pedí que completen, por si alguno no lo hizo o lo va a hacer con delay. Yo después de terminar el video les mando un mail con este PowerPoint, así tienen también ese link por si no pueden acceder al campo. Bien, seguimos avanzando. Bueno, comenzamos con la materia. Vamos a ver programación de computadoras. Y hoy un chico me preguntó, ¿vamos a ver programación de computadoras nada más? Era una buena pregunta, ¿no? Porque uno puede programar cualquier cosa. Entonces por acá hay un ejemplo que dice que programar, ¿qué es? Programar es básicamente diseñar un paso a paso para cumplir con alguna determinada tarea. Por ejemplo, el ejemplo clásico es programar una salida, ¿no? Uno que hace cuando programa una salida, paso 1, me baño, paso 2, perfume, paso 3, qué ropa me pongo, paso 4, no sé, paveo con el celular hasta que se haga la hora, paso 5, salgo a la salida. ¿Bien? Eso es un programa, es la programación de nuestra salida, para llegar a nuestra salida de la mejor forma. Bien, esa es una programación general. Nosotros lo que vamos a hacer es programación de computadoras.
Entonces, ¿qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras es, otra vez, es como receta, un recetario, un paso a paso, una instrucción tras una instrucción, o sea, pasos a seguir para cumplir con algo. Ese algo ya deja de ser una salida, ese algo es alguna rutina o alguna función que queremos que ejecute el ordenador, es decir, la computadora. Para programar tenemos que utilizar algoritmos. Los algoritmos, otra vez, son paso a paso, como el algoritmo clásico del libro que recomendamos en la cátedra, en Joyanes. El primer ejemplo que da es el algoritmo de cepillarse los dientes. Paso 1, agarrar cepillo. Paso 2, dentífrico. Paso 3, etcétera, etcétera. Bien, eso es un algoritmo. Los pasos o mecanismos que hay que realizar para cumplir con la acción deseada. Bien. Entonces, los algoritmos uno los escribe en castellano, en inglés, en chino o en lo que sea. La máquina no los reconoce. Si yo a la máquina le digo suma A más B, restale C y mostrarlo por pantalla, la máquina no hace nada. ¿Bien? A la máquina hay que hablarle en un lenguaje que conozca. Las computadoras conocen un único lenguaje, que es el lenguaje de ceros y de unos, que es lo que se llama el lenguaje de máquina. ¿Bien? Entonces a la máquina hay que hablarle en ceros y unos. Si uno es un grosso de la programación de bajo nivel, uno podría decirle a la máquina algún determinado programa solamente con ceros y con unos. ¿Bien? Yo por suerte no soy de ese tipo de personas, debe haber varios que sí, que dominan la lógica binaria y la programación binaria, pero bueno, nosotros no nos vamos a enfocar en eso. De hecho, ustedes en arquitectura de computadoras ya trabajaron con algo parecido, que es no con un lenguaje de bajo nivel de ceros y unos, sino con un lenguaje ensamblador, es decir, un lenguaje de bajo nivel, perdón, lenguaje de bajo nivel, ensamblador o assembler, como le dicen en arquitectura, ¿sí? ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? Es un lenguaje que, si bien está plagado de ceros y unos para acceder a distintos bits de posiciones de memoria, también tiene algunas que otras palabritas en inglés por lo general que hacen que el programador tenga un poco más de idea de lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra add, de adquirir, y algunas más que ustedes pueden llegar a recordar, remover, bien, y otros comandos más. Si no me equivoco, ustedes por ahí lo tienen más fresco, creo que eran 15 comandos que tenía Assembler. 15 comandos que nos ayudaban a saber qué era que estoy haciendo con los ceros y los unos en cada uno de los bits. Eso es un lenguaje de bajo nivel, que si bien no es el lenguaje de máquina, no es de ceros y unos, tampoco es bastante claro. ¿Bien? Para superar eso, esa poca claridad que tienen los lenguajes como Assembler, aparecen los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel se desligan totalmente de los ceros y los unos, es decir, del lenguaje de máquina, y nos empiezan a ofrecer un lenguaje que se parece bastante al español, al inglés o al que ustedes quieran. ¿Sí? Es un lenguaje bastante más ameno para la lectura de quien está programando. ¿Cuáles son los lenguajes de alto nivel? Bueno, prácticamente todos los que conocemos y con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Acá algunos medios viejos, pues se ve que esta imagen es vieja, pero bueno, C, Java, COBOL, Pascal y cualquier otro que se les ocurra. ¿Sí? Python, C++, C Sharp, todos esos son lenguajes de alto nivel. Julián, ¿querés hablar? Háblalo por el chat y si es algo extenso te cedo la palabra. O simplemente te equivocaste de botón. Julián, ¿querés hablar o te equivocaste de botón? Me saltó un menú emergente que me quería decir algo. Bueno, lo ignoramos. Entonces, esos son los lenguajes de alto nivel, los que se desligan de los ceros y los unos, y con un lenguaje bastante ameno, uno puede programar con un determinado lenguaje que la máquina entiende. ¿Sí? Según la bibliografía que ustedes consulten, van a ver que lenguajes como C o C++ no son de alto nivel, sino que son de nivel medio. Eso depende un poco de la bibliografía que consulten. ¿Por qué? Porque en C también tenemos la opción de toquetear, por llamarlo de alguna forma, posiciones de memoria, ¿sí? Trabajar con bits. Entonces C nos permite meternos acá, ¿sí? En el lenguaje de máquina de bajo nivel. Es por eso que C muchas veces aparece como un lenguaje de nivel medio, no de nivel alto. ¿Sí? Pero bueno, es un detalle, una sutileza
casi que literaria, ¿sí? Lo importante es que vamos a trabajar con C en programación de computadores. ¿Alguna cuestión con esto? ¿Algo que comentar? Aprovechen el cambio de diapositiva. ¿Todo tranquilo? Excelente. Nada que decir. Bien, como ya son veteranos de la carrera, ¿qué lenguajes vieron ya? Si escribieron algún otro, además de Assembler. Solamente C. Nadie empezó a ver nada de Java. No, solamente C. C y Assembler en arquitectura. Perfecto. JavaScript, ¿dónde viste JavaScript en la facu? Acá en la universidad, te digo. Ok, perfecto, bien. Bueno, entonces hicimos una distinción en los lenguajes, principalmente en cómo es su dificultad o su lógica a la hora de tipear, es decir, cómo es su estructuración semántica. Hicimos esta distinción semántica, ceros y unos más algún que otro comando en inglés y un lenguaje ameno a la vista. Esa es una de las distinciones que tienen los lenguajes. Bajo nivel, alto nivel, nivel medio, pero a su vez también los lenguajes tienen otra gran división. Esta es importante. Esta es otra división importante que quizás no se la suele explicar mucho, pero bueno, me parece bueno que tratarla un poquito acá. Hay lenguajes que son compilados, lenguajes que son interpretados y lenguajes que se llaman intermedios. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llama un lenguaje compilado, o sea, vamos a trabajar con C y es compilado. ¿Por qué es compilado? Mi máquina, cualquier máquina, es el mismo del año pasado con unas mínimas modificaciones, pero sí, son básicamente los mismos. Bueno, ¿qué es un lenguaje compilado? Un lenguaje compilado es, yo escribo en mi lenguaje, en el lenguaje que es compilado, y por medio de algún programa o alguna IDE, esto que yo escribí en C se transforma a ceros y unos, y esos ceros y unos son los que mi máquina sabe reproducir o ejecutar. Bien, esto es un lenguaje compilado. Escribo en un lenguaje, aprieto F5, o sea, compilo, y ese compilar, ¿qué significa? Es traducirlo a ceros y unos, y esos ceros y unos son los que mi computadora sabe leer. Esto es un lenguaje compilado, como por ejemplo C, C++ o C Sharp. La verdad desconozco cuál es este símbolo de qué lenguaje, por ahí algunos de ustedes lo conocen, pero también debe ser un lenguaje compilado. Después tenemos lo que son los lenguajes interpretados. Go, mira, no sabía que ese era el símbolo de Go. Bien. Después tenemos los lenguajes interpretados, que estos sí los vamos a trabajar un poco en la universidad en tercero y cuarto. Van a hacer cosas con Ruby, van a hacer cosas con Python bastante y con JavaScript. ¿Cómo son los lenguajes interpretados? Uno escribe en ese lenguaje y esto, gracias a una aplicación, se transforma directamente en lo que uno quería ejecutar. ¿Bien? O sea, simplemente necesitamos de algún programa intermedio para que lo interprete y muestre el resultado en tiempo real. ¿Sí? No pasa, por lo menos no pasa visiblemente por los ceros y los unos. ¿Sí? Se interpreta y enseguida se ejecuta. Necesita de alguno de los programas. Por ejemplo, para Python, no sé, el Ninja, Eclipse, también para Python. Podrían ser alguno de ellos. O incluso si uno ejecuta JavaScript en el browser, ¿sí? En el navegador. Y después tenemos otro tipo de lenguajes, que ¿cuáles son? Son los lenguajes intermedios, como son Java y Scala. Son los dos que conozco. Nuevamente el primer símbolo no sé qué representa. Java y Scala son lenguajes intermedios. ¿Por qué son lenguajes intermedios? Porque se ejecutan, acá lo dice, en una máquina virtual. O sea, son lenguajes que se desligan del sistema operativo. Son lenguajes universales. Por eso se hizo tan popular Java en sus comienzos, porque era un lenguaje que se podía ejecutar tanto en Windows, como en Linux, como en Mac, como en el sistema operativo que quieran.
Java funcionaba y funcionaba sin ningún tipo de cambios. ¿Por qué? Porque en realidad se ejecuta en una máquina virtual. ¿Sí? Uno escribe en Java, la máquina virtual interpreta lo que escribimos en Java y eso nos muestra el resultado. La interpretación nos da el resultado sin pasar por los ceros y los unos y sin que intervenga el sistema operativo. Bueno, esa es una distinción así rápida de los tres grandes tipos de lenguajes: compilados, interpretados, intermedios. En la carrera van a ver los tres, van a usar los tres. Es bueno diferenciarlos un poco, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar con C, que es compilado, y necesitamos de algún programa que transforme nuestro código en código binario para que lo interprete la máquina. ¿Qué programa usamos? Como siempre seguimos usando CodeBlock. Entonces, si uno escribe en C en el CodeBlock, se puede compilar y conseguir un resultado, ¿sí? ¿Por qué CodeBlock? CodeBlock es el programa que utilizamos y les pedimos que en lo posible utilicen CodeBlock con Windows, porque todos los ejemplos que yo subo están hechos con CodeBlock y con Windows. Cuando veamos las unidades por ahí más avanzadas van a tener algún par de problemas con algunas instrucciones, principalmente las instrucciones que usan System, porque todo System de Windows y de Linux difiere, así que esas instrucciones van a tener que cambiar si llegan a usar Linux. Y lo mismo si usan algún otro compilador como DebC, pueden que tengan algún problema de compatibilidad. Ningún problema grave, seguramente todo se pueda solucionar, pero en mis ejemplos están hechos con CodeBlock y Windows. Sí, CodeBlock también está para Linux, pero los comandos que yo les doy no funcionan exactamente igual en Linux que en Microsoft. Que en Windows, no que en Microsoft. ¿Estaba para Linux? No, sí, está para Linux CodeBlock, pero ya te digo, algunos comandos van a fallar, algunas instrucciones. Siempre la solución de crear una máquina virtual es muy factible. Introducción a sistemas operativos de tercero. Si pueden armar una máquina virtual, ya que están más cancheros, ya están en segundo, se arman una máquina virtual con el VirtualBox. Con que tengan una imagen ISO de algún sistema operativo, no sé, alguno medio livianito, el Windows 7 o incluso el Windows XP, ¿por qué no? Se arman una máquina virtual dándole 2 GB de RAM y ya pueden instalarlo ahí y se dejan la máquina virtual para trabajar en CodeBlock. ¿Alguna duda con esto? Así todo, algunos chicos lo descargan en Android y también funciona, pero bueno, por ahí tienen que hacerles algunos ajustes a mis ejemplos. ¿Alguna otra cuestión? Nada más, perfecto. Bien, seguimos. Bueno, esto también es más que nada para el ingreso. Ustedes por ahí ya están más cancheros, pero igual se los menciono. En el ingreso lo que vemos es pseudocódigo. Bien, entonces acá lo que les hago es una transformación de pseudocódigo a C. Para uno generar un algoritmo, lo primero que tiene que hacer es iniciar el algoritmo y darle un nombre. Eso en C, la traducción podría ser incluir las librerías y abrir el main. ¿Sí? Esto vendría a ser el análogo a iniciar el algoritmo. Después, ¿cuál es el segundo paso de un algoritmo? Declarar las variables. ¿Cómo se declaraban las variables en pseudocódigo? Uno decía número y le ponía el nombre a las variables del tipo número. Acá es lo mismo. En vez de llamarse número, el tipo de datos se llama entero. Y acá tenemos el nombre de las variables. Hay otros tipos de datos como el flotante. Después en pseudocódigo también se veían dos instrucciones. Una era escribir, que es lo que el programa escribe por pantalla o por consola. El escribir en C es printf y el leer es almacenar el dato que el usuario tipea o ingresa por alguna fuente. En este caso es scanf. Y después las cuentas en pseudocódigo eran exactamente igual a las cuentas en C. Después teníamos que decir fin de algoritmo. Esto se podría decir una analogía que sería return 0 y cerrar llave. Esto es una analogía que siempre hago, que ahí los aburre. Pido disculpas si se aburren con la primera clase, ya vamos a llegar a cosas más interesantes. Bien. La primera instrucción que uno siempre ve en C es el clásico printf, que muestra por pantalla.
siempre que uno pone printf, repito esto, no lo dije hoy todavía, es cuando uno abre el codeblock, automáticamente aparece algo así. Las librerías, inMain, paréntesis, llave, return 0, llave. Esto no lo tienen que borrar jamás en su vida y esto tampoco. Y todo el código fuente, todo el algoritmo, lo tienen que escribir entre medio. ¿Sí? Así que nunca borren nada de esto. Esto es el inicio del algoritmo, esto es el fin del algoritmo. Lo que ustedes tienen que hacer es el algoritmo, todo lo que va entre medio. Bueno, volvemos. El printf es el escribir, es decir, todo lo que se muestra por consola. Printf, paréntesis y entre comillas, cualquier frase es lo que se va a mostrar por la consola. Lo mismo que hay otro printf. ¿Y para qué era el barra n? El barra n es porque si yo no lo escribo, me muestra bienvenidos a programación de computadoras utilizando el lenguaje C. Lo muestra todo junto en el mismo renglón. Barra n es el salto de línea, es dejar un renglón. De esta forma me va a mostrar bienvenidos a programación de computadoras, dejo un renglón, dejo un renglón, dejo un renglón, utilizando el lenguaje C. Perfecto. Esto es el printf. Bueno, acá les menciono lo del barra n, que es dejar renglón. Y acá les menciono también algo importante, que es el comentario de código fuente. Como sabrán, soy bastante hincha con eso, que me gusta que comenten el código fuente, no solamente porque yo sea quisquilloso, sino porque es fundamental para que ustedes sean buenos programadores, que sean prolijos, y que cada una de las líneas o de las líneas más conflictivas o más complicadas las comenten. Más adelante les voy a explicar cómo se comenta de forma correcta un código fuente, pero es importante que todas tengan comentarios. ¿Cómo se comenta? Con barra barra. Barra barra implica que el compilador lee hasta el barra barra y después lee el renglón siguiente. Todo lo que está a la derecha del barra barra, el compilador lo ignora, así que uno puede escribir cualquier cosa. Desde un comentario a basura. Total, el compilador no colapsa. ¿Por qué? Porque ni lo mira. Cuando uno tiene que escribir un comentario bastante amplio, un párrafo, 2 párrafos, o copiar y pegar algo que por ahí no entiende, o algún enunciado, algún ejercicio que ocupa 3 o 4 renglones, pueden utilizar la otra forma de comentar, que es esta, barra asterisco, quiere decir inicio el comentario. Uno comenta varios renglones y después lo cierra con el asterisco barra. Esto es para comentar tantos renglones como uno quiera sin tener que poner barra barra todo el tiempo. Una vez que uno termina el algoritmo, return 0 y cierra la llave. Bien, entonces ya sabemos escribir por pantalla. Escribir por pantalla por lo general se lo utiliza para darle alguna opción o darle alguna orden al usuario. Por ejemplo, por favor ingrese su edad. Es decir, que le estamos pidiendo al usuario que está usando este programa que por favor diga qué edad tiene para hacer algo con esa edad. O para sacar algún cartelito que diga usted es mayor de edad, menor de edad, usted no puede entrar, etc. Entonces, para poder retener el valor que el usuario va a tipear por el teclado, que aparece el segundo comando básico de C, que es el scanf, que es lo que vamos a ver ahora. Antes de eso, el usuario puede tipear un número, puede tipear una letra. Entonces acá les adjunté los tipos de datos que vamos a utilizar en C. Bien, vamos a tratar de ver esto. El primer tipo de dato y el más importante con el que vamos a empezar es el tipo de dato entero, que se lo denota int, que ocupa 16 bits y que tiene como un valor máximo 32.767. Esto es importante porque más de una vez van a tener algún error y va a ser por esta pavada. Si yo les pido por favor ingresen su DNI, me van a ingresar 41.624.000. Listo. Se pasan del rango de los enteros, por lo cual el programa va a fallar. Vaya uno a saber qué hace. Y lo mismo para los negativos, ¿sí? Si les pregunto cuál es el peso atómico de un átomo de wolframio y me dicen que pesa menos, que me dicen que pesa un número muy chiquitito, eso lo voy a dejar para flotantes. Un número negativo muy chiquito, a ver, no se me ocurre qué puede ser, pero si uno tiene un número negativo muy chiquito, no sé, el estado bancario de algún país ahora con el coronavirus puede estar totalmente en rojo, tampoco puede usar los enteros. Los enteros pequeñitos son hasta al menos 32.700 y los enteros positivos son hasta 32.700 positivos.
Si uno, esto para números enteros, si uno necesita números con coma, ahora sí podría ser el peso atómico de la molécula de lo que sea, tiene que usar los flotantes. Los flotantes son números que tienen coma, tan simple como eso, números decimales. Los números decimales son bastante más amplios que los enteros y encima tienen coma. O sea, esto es notación exponencial, que ustedes ya la habrán visto, es elevar a la 38. Y esto es elevar a la menos 38, es decir, correr la coma 38 lugares. ¿Sí? Y ni hablar con los dobles. Los dobles también son números que nos permiten poner coma y son mucho más grandes que los enteros. ¿Sí? Después tenemos los datos del tipo de carácter, que son para caracteres, justamente letras y algún que otro símbolo, guión bajo, punto, comilla, numeral, son para un único carácter. ¿Bien? Y después tenemos los datos void, que no tiene valores. Vamos a trabajar un poquito más adelante. ¿Alguna duda? El año pasado, no, ver, sí, lo vimos, pasa que no lo usamos mucho. La realidad es que con los ejemplos simples que hacemos en programación, con int y float estamos súper bien, y char. Con estos tres primeros nos alcanza porque no hacemos cosas súper complicadas. Ancho de bit es cuántos bits utiliza. Char es para caracteres de cualquier tipo. Uno puede guardar el 1 como carácter también, para un único carácter. El char tenga, no entiendo, que el char tenga menos 78. Sí, esto debe ser algún tipo de conversión a código ASCII que desconozco. Solamente pueden guardar un carácter. Para DNI sí tendrían que usar float o doble. Son los únicos que tienen el rango para un DNI en Argentina. Sí, un ejemplo fue un número muy grande. ¿Cuál es la distancia en kilómetros entre la Tierra y el Sol? Ese es un número doble. Búscalo en internet, son 8.2 minutos luz. Es algo así como 1.500.000 y coma algo de kilómetros. ¿Son números muy grandes o muy pequeños? ¿Qué tan grandes? Mucho más grande que los flotantes. Bien, ahora después buscamos el máximo de doble, a ver si lo encontramos en algún lado. Que no esté en notación científica, si vean la magnitud de estos números. Son números demasiado grandes, por eso no lo usamos tanto en programación. Trabajamos con cosas más típicas. Bien, ¿alguna otra duda con esto? Sí, no, si me preguntás para qué sirve, te diría que no sirve para nada más que para explicarlo por primera vez. Lo que sí sirve es el rango, o sea, saber que no se pasan de rango. Esto del ancho de bits serviría para los que trabajan con memorias muy limitadas, más para los que trabajan con assembly o algún lenguaje de máquina, o sea, para optimizar los bits. No es algo que nos interesa a nosotros en programación. A mí me da igual que en el examen me guarden una edad en doble o en int, si bien me están ocupando 4 veces más de bits. A mí me da igual, si la manejan bien después no hay problema. Char es solo para un carácter, no hace falta que sea letra, puede ser un símbolo también, o puede ser un número, pero es uno solo. ¿Sí? Seguimos adelante. Bueno, estos son los tipos de datos que podemos pedirle al usuario que ingrese. Todo esto vino por esto, es porque yo les dije, el printf se lo usa para pedirle datos al usuario y el scanf se lo usa para guardar esos datos. ¿Dónde se guardan los datos? Y en variables de este tipo. ¿Sí? Así que pasamos a lo siguiente. El scanf es el leer, es decir, es el guardar el dato en una variable. ¿Cuál es la estructura del scanf? Es scanf
abren paréntesis, entre comillas ponen lo que se llama la máscara del dato, es decir, dicen qué tipo de dato es el que van a guardar, dicen el tipo de dato, ¿sí? Dicen comillas, porcentaje y el tipo de dato. El tipo de dato con su máscara. Ahora vamos a ver más adelante las máscaras. Entonces tenemos porcentaje D para entero, porcentaje D si queremos guardar un entero, porcentaje C si queremos guardar un carácter, porcentaje S si queremos guardar varios caracteres, un string, y porcentaje F si queremos guardar un flotante, porcentaje D si queremos guardar un doble. ¿Sí? Eso es lo primero que va, la máscara del tipo de dato. Cierran las comillas, coma, después ponen el ampersand y acá ponen el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo, voy a guardar en la variable n, que es una variable entera, voy a guardar el número que alguien introduce. Entonces, scanf, voy a guardar un entero. ¿En qué entero? En el entero n. Siempre recuerden que antes de la variable tienen que poner el ampersand, ¿sí? Luego, supongamos que le pedimos a alguien que ingrese un carácter. Ese carácter lo vamos a guardar en char m. ¿Y cómo lo guardamos? Scanf, porcentaje C, coma, ampersand, m. M es el carácter. Si queremos un flotante, acá va con minúscula desde ya. Si queremos un flotante que se llama número, le pedimos al usuario el número, con coma, y le decimos por favor que nos dé ese número, scanf, porcentaje F porque es un flotante, coma, ampersand, número. Estamos guardando en número. Y este dejé para el final, char, cat, corchete, corchete 20. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a almacenar como mucho 20 chares, como me gusta decir a mí, 20 caracteres. Esto quiere decir voy a almacenar como mucho 20 caracteres. Entonces, por favor, introduzca una palabra, por ejemplo, un nombre o un apellido. Eso se hace scanf, porcentaje S. Cuando son muchos caracteres, muchos, no uno solo, va porcentaje S, que es una fuente importante de error. Coma, ¿dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en la variable cat. Y es fundamental ver que acá no va el ampersand. No poner el ampersand. Esto es fundamental. El scanf siempre va con el ampersand, salvo cuando están escaneando string, es decir, muchos caracteres. ¿Sí? ¿He sido claro con eso? Así que siempre va el ampersand, salvo que sean muchos caracteres. ¿Por qué pasa eso? Ya lo vamos a ver dentro de como 10 clases, cuando veamos punteros. Por ahora lo toman como que es así y punto. Sí, el espacio cuenta, los espacios son caracteres. Perfecto, seguimos avanzando. Bien, acá hay un ejemplo ya hecho. Cuando se le coloca paréntesis. Creo que te referís a los corchetes. Creo que te referís a esto. Cuando se le coloca. ¿Dónde está? ¿Esto me preguntás? ¿Corchete 20 corchete? Sí, los corchetes. Eso quiere decir que. Por ahora no saben bien lo que es, pero quiere decir que va a ser una variable de 20 caracteres. Y por ahora quédate solo con eso. Es una variable que tiene 20 caracteres. Como mucho 20 caracteres. Bueno, vuelvo a la diapositiva siguiente. Acá tenemos un ejemplo que lo que hace es define un entero edad, un char apellido de como mucho 30 letras, un flotante altura y le pido ingrese el apellido, perdón. Como el apellido es una colección de char, va con el porcentaje S. Edad va con el ampersand y porcentaje D porque es un entero. Altura es un flotante, así que va porcentaje F con el ampersand. Si uno ejecuta el printf, va a ver que va a decir los datos son la edad, la altura y el apellido. Esto es importante. Dentro del printf, si uno quiere mostrar datos, o sea, variables, tiene que decir
Los datos son, acá voy a mostrar un entero, porcentaje de, coma, voy a mostrar un flotante, eso es lo que quiere decir el porcentaje, una letra, y se llama, voy a mostrar un string. Entonces, ¿qué entero voy a mostrar? El que pongo después de la comilla y de la coma. Voy a mostrar el entero edad. Voy a mostrar el flotante altura y voy a mostrar el string apellido. ¿Está claro eso? Perfecto, excelente. ¿Una consulta con esto? Bien, seguimos avanzando entonces. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para empezar a probar estos ejemplos? Que ya se los di, bueno, instalar el CodeBlock. Yo creo que la mayoría lo instaló ya el año pasado, pero bueno, acá hice un videito de cómo se instala. Los que tienen algún tipo de problema de compatibilidad es simplemente porque su sistema operativo no tiene instalado el compilador, así que se descargan por separado el compilador. Una vez que tienen el CodeBlock, ya pueden empezar a hacer los ejercicios del PowerPoint, que ahora los vamos a ver. Y bueno, se los digo ahora. Ese PowerPoint. Sí, el PowerPoint lo voy a enviar por mail, igual ya está subido al campus. Lo voy a enviar por mail. Cuando les envío el link de la clase, les mando el PowerPoint. Entonces, yo para tomar lista hoy, si bien la clase todavía no terminó, para tomar lista hoy les pido que manden al mail los 11 ejercicios, 11 que están en este PowerPoint. Asusta ese número 11, pero van a ver que son todos muy pavos, porque son de printf y scanf, son cosas que no creo que tengan mayor problema de realizar. Entonces les pido que me envíen al mail los 11 ejercicios de este PowerPoint para tomar lista y después para ver los ejercicios, para ver cómo los están realizando. Si con lo que les digo hoy en esta clase en vivo tienen alguna duda, tienen este video, que lo grabé el año pasado o el anterior, no me acuerdo, donde también les enseño los tipos de datos, printf, scanf y un par de cosas más. ¿Sí? Así que acá pueden sacar ayuda. Bien, vamos a el ejercicio. Bueno, estos son algunos de los 11 ejercicios, como para que vean, no se asusten. Pedir por pantalla 2 números, sumarlos y mostrar el resultado. Sí, ahora les digo eso. Ven que son pedir por pantalla 2 números, dividirlos y mostrar el resultado. Como para que sepan pedir enteros, flotantes, sumarlos y mostrarlos. Todo con eso. No, ahora les digo cómo me lo mandan. Bueno, si están ansiosos con eso, se lo les digo ahora. Antes del jueves 2, o sea, 2 días tienen casi. Un día y medio, un día. Antes del jueves 2 a las 0, me tienen que mandar los 11 ejercicios del PowerPoint al mail. ¿Qué mail? A este mail, programacionsistemas1@gmail.com, sin adjuntos, es decir, me tienen que copiar y pegar todo en el cuerpo del mail. ¿Sí? Y el asunto del mail tiene que ser DNI, nombre y apellido, lunes noche, LN, así los identifico fácil. Y los 11 ejercicios me los pegan en un único mail, o sea, me los hacen prolijitos en el mail. Ahí les muestro. Bueno, de paso les muestro cómo se abre el CodeBlock. Una vez que tienen instalado el CodeBlock, lo ejecutan. Vamos a esperar a que abra. Bueno, mientras repito, los 11 ejercicios me los pegan en el cuerpo del mail sin adjuntos, los 11 ejercicios juntos para el jueves 2 a las 0. Si se pasan un par de horas no pasa nada, ¿no? Pero bueno, no sé si así tienen lo que resta de hoy y todo mañana para realizarlos. No quiero que me los adjunten en un PDF, no, quiero que me los peguen en el cuerpo del mail. No quiero descargar ni abrir adjuntos porque piensen que son 300 alumnos entre la noche, la tarde y la mañana. No puedo ponerme a descargar 300 adjuntos.
y si lo hago me voy a equivocar y voy a confundir alguno de sus nombres. Bien, una vez que se abre el codeblock, como se hace es crear un nuevo proyecto. Esta es la opción que por ahí uno no es trivial, no sabe cuál poner de todas estas. Es aplicación de consola, siguiente, acá eligen el lenguaje, C, siguiente, y le ponen un nombre al proyecto. Clase 1. Eligen dónde quieren que se guarde, yo siempre guardo todo en el escritorio, si después lo borro rápidamente. Siguiente. Acá se van a dar cuenta si tienen o no instalado el compilador. Yo nunca lo instalé y siempre lo tuve, así que calculo que vino con el sistema operativo, con algún otro programa que había instalado previamente. Pero si alguno tiene algún problema, se descarga el compilador por separado. Siguiente. Y una vez que inician, tiene que aparecer esto: el nombre del proyecto, una carpetita source y el main. Por ahora y hasta dentro de como 10 clases vamos a trabajar únicamente en el main. Esto lo tienen que dejar siempre y esto también. Y el trabajo lo hacen acá, ¿sí? Había perdido el chat, a ver qué me dijeron. Los ejercicios se mandan por mail. Los ejercicios se mandan por mail a ese mail antes del jueves 2 a las 0 horas. Todo en el cuerpo del mail. ¿Ahí me escucharon bien? ¿Sí? Bueno, les iba a mostrar cómo... No sé si me están escuchando. ¿Sí? Les iba a mostrar cómo quiero que me envíen el proyecto. En el mail me hacen los 11 ejercicios así. Ejercicio 1 y hacen el ejercicio 1. printf, ejercicio 2 y así me hacen con los 11 ejercicios, uno abajo del otro. No me molesta si una variable la usan para 2 ejercicios, no pasa nada, pero que esté prolijito cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y después me hacen copiar y pegar de todo y me lo ponen en el cuerpo del mail, ¿sí? ¿Todo claro con esto? Bueno, de paso que tengo el codeblock instalado, les voy a mostrar una cuestión anterior. No, con las bibliotecas también, todo junto. Así si me surge alguna duda, de última lo compilo. Vamos a trabajar un poco con este ejercicio. Todos dijeron que no había problema, pero vamos a hacerlo bien. Tenemos int edad, apellido y altura. A ver si lo puedo hacer de memoria. Primero, definimos una variable entera. Hago mucho ruido con el teclado. Si les molesta, apago el sonido en un segundo. No molesta, perfecto, bien. Teníamos estas tres variables. Le pedíamos al usuario printf, ingrese su apellido. El apellido es lo que tenemos acá, es un char de 30 posiciones. Bien, voy a dejar renglón. Entonces, ¿cómo era eso? Era scanf, porcentaje, la máscara de las cadenas de caracteres, es decir, de los strings, es S, coma, y sin el ampersand, apellido. ¿Bien? Eso es lo que dice el ejemplo. Después tenemos lo mismo, pero que ingrese su edad, o en otro orden, no me acuerdo, ingrese su edad. Acá sí va la edad con el ampersand. Como no es una cadena de caracteres, va el ampersand. Y acá lo que va es la D, que es la máscara del entero. Y por último teníamos la altura, que era un flotante. La altura, que es un flotante, con su máscara F. El ampersand y, como se llama la variable, altura. Bien, esto es pedirle al usuario y guardar los datos en estas variables. Vamos a ver el printf, a ver cómo sería. Si yo quiero mostrar por pantalla todo lo que el usuario me tipió, printf, tengo que elegir no todo dentro. No entiendo lo que me estás diciendo, pero sí, puedes hacer todos los ejercicios en el mismo main.
no hay problema. O sea, con que pongas las librerías una vez alcanza. Bien, printf, y ahora voy a mostrar estos tres datos. El primer dato que voy a mostrar es un string. Voy a dejar un espacio y poner varios guiones. ¿Por qué? Porque sí. Voy a mostrar un entero, un espacio, varios guiones, y después voy a mostrar la altura, que era un flotante. Entonces, coma, y acá tenemos que poner las variables en el orden que las puse acá. Lo primero que voy a mostrar es un string. Mi string se llamaba apellido, coma. Después voy a mostrar la edad, que es el entero, y después voy a mostrar el flotante, que se llama altura. ¿Sí? Vamos a compilarlo. Se compila con F10 o apretando este botón. Yo suelo apretar el botón. Los ejercicios tienen aprobado o desaprobado o vacíos. Vacíos que no tienen presente, o sea que faltaron. Desaprobados que vinieron pero que no cumplieron con las metas. Y aprobado. Bien, estoy compilando. Ingrese su apellido, que es este renglón. Cuando yo tipeo mi apellido, Pérez, estoy diciendo guardarlo con el scanf. Aprieto Enter, me dice ingrese su edad. La edad es este printf. Cuando yo la tipee, lo va a guardar en edad. Y ingrese su altura, es este printf. Luego el scanf altura 1.80. 1.80 va a ser el scanf de altura. Y al apretar Enter, acá me está mostrando los datos. ¿Sí? Me está acabando la pantalla. El string es Pérez, el entero es 31 y el flotante es este. Si uno quería... Estos son lujos, ¿no? De paso veo cómo era. Si uno quería al flotante limitarlo, que tenga menos ceros, creo que era .2. Vamos a chequearlo. Si uno pone .2, una de dos, o se rompe todo porque no era así, o muestra solamente dos decimales. 1.80. Bien, ¿ven? Con el .2 muestra solamente dos decimales. ¿Sí? Lo que vos decís es dos puntos, que creo que también funciona. No, si te digo te miento, pero creo que trunca la parte entera, no trunca la parte decimal. Después lo probamos con algún otro número, pero creo que funciona también el 2 punto. Bien, lo que preguntás vos es, no, el scanf para string con espacios no funciona, pero olvídate de eso por ahora. Por ahora trabajamos sin espacios. Bien, vamos a trabajar sin espacios. Y ahora bien, vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasaría si yo cambio el orden de... Así pongo, ¿no? Le pido que primero ingrese la edad, que después ingrese la altura y que después ingrese el apellido. El mostrar por pantalla va a funcionar bien. El porcentaje S, porcentaje D y el porcentaje F. ¿Van a mostrar bien los datos o también influye el orden en el que estoy tipeando acá? O sea, el orden que muestro con el printf, el orden de las máscaras y el orden del pedido de los datos es el mismo. No debería. Vamos a compilarlo para confirmarlo. Ingrese su edad, vamos otra vez, 31. Altura, 1.80. Y voy a tipear mi apellido, que es Pérez. Vamos a mostrar Pérez. Bien, efectivamente no tira ningún error. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué les hago este ejemplo? Porque muchas veces esto falla. Cuando tengan que escanear datos del tipo cadena de caracteres, háganlo al principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el scanf muchas veces deja basura en lo que uno está tipeando con el teclado, y cuando uno lo guarda en un string, muchas veces arroja basura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era para solucionar eso? ¿Se acuerdan? Tenían que usar el flush stdin. ¿Sí? Siempre que escaneen un apellido, o un apellido no, un string, tienen que usar el flush stdin. ¿Sí?
para que no guarde basura cuando uno está escaneando un dato de tipo string, ¿sí? O en su defecto, ponerlo al principio. Como no siempre van a poder ponerlo al principio, recuerden el flush por alguno de los ejercicios, de los 11 ejercicios, por ahí tengan algún problemita con eso, ¿sí? Con basura que se guarda en las cadenas de caracteres. Recuerden esta instrucción que no está en el PowerPoint porque me olvidé, pero les va a solucionar más de un dolor de cabeza con el scanf de los strings. Bien, seguimos con el PowerPoint. ¿Se entendió eso? Si ven que se les rompe un string, no es que tienen algo mal, es que quedó basura tipeada de alguna variable anterior y por eso no funciona, ¿sí? Yo estaba seguro que me iba a fallar, pero como ingresé todos números, por algún motivo no quedó nada de basura, ¿sí? Bien, seguimos. Acá tienen los primeros 5 ejercicios que tienen que hacer, que son todos muy simples. Y la mayor complejidad, entre comillas, o cosa rara, es esto, es que me digan qué muestra por pantalla, por ejemplo, esto. A ver, ¿quién me dice qué muestra por pantalla esto? Primer renglón. ¿Quién me puede decir qué dice? Mientras yo estiro mi cuerpo. Muy mal, sentado. Bien, ¿qué dice? ¿Qué debería mostrar eso por pantalla? Por ahí dicen 0. ¿Qué quería decir el igual igual? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el igual igual? ¿Qué significa? ¿Cómo es la lectura del igual igual? ¿Qué representa? Exacto, es una pregunta. El igual igual se lo usa para preguntar. Entonces le estamos preguntando al compilador: 3, ¿qué es igual a 5? Y el compilador nos dice no. El no de C, el no es el 0 y el sí es el 1 para las preguntas que uno le hace, las preguntas lógicas que le hacemos a C. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué muestra este? 3 es menor o igual que 5, que nos va a decir que sí, nos va a decir 1. Entonces, todas las comparaciones lógicas que hacemos se nos devuelve un 0 o un 1, exacto. Lo que en otros lenguajes es true o false, acá es 0 y 1. Entonces acá tienen varias para practicar las cuestiones lógicas que vieron en organización de computadoras, si no me falla la memoria, todo lo que tiene que ver con tablas de verdad y comparaciones lógicas, acá lo ven, ¿sí? Y a ver refrescamos ¿qué nos va a mostrar este? ¿Se acuerdan? Este lo usamos mucho en la materia. 8 porcentaje 3, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto da? Más que qué quiere decir. Sí, es el resto. La lectura es: ¿cuál es el resto de dividir a 8 por 3? Nos va a mostrar 2, ¿sí? Muestra un 2, efectivamente, el resto de la división. Esto lo usamos bastante, más que nada para cuando les pido un número par, un número divisible por 3 o cosas así, se usa el resto de la división. Exacto, eso muy bien dicho. Bueno, como verán, son muy fáciles estos 5 ejercicios. Seguimos avanzando. Todo eso en la unidad 1, o sea, como verán, son cosas que no son complicadas. No sé, a ver, hago una mini pausa y me dicen quién no recordaba algo de todo lo que dije. O sea, quién no se acordaba, más allá de la sintaxis, quién no se acordaba de los temas. O por ahora les parece todo recontra conocido. Lo de porcentaje no te acordabas, sí, eso es fácil de olvidar. Yo no me acordaba casi nada. Bueno, muy bien. De la Valle. Me olvidé varias cosas. Practicar más. Perfecto. Marianela, no sé si quieres comentar algo. Que me haya olvidado, algo que se haya dicho medio. Puedes comentarlo. Sí, el flush es fija que se van a olvidar. Si usan otro compilador como el DevC++, no hace falta que pongan el flush, se limpia el caché solo.
O eso me han dicho, no estoy totalmente convencido. Bueno, acá no me di cuenta que esto está mal. Bien, ahí todo eso fue la unidad 1. Ahora pasamos a lo que es la unidad 2. La primera parte solamente de la unidad 2, que es básicamente como venimos programando acá. Todo lo que venimos programando acá es súper estructurado y top-down, como se dice, desde arriba para abajo. Y no toma ninguna decisión en ningún momento. La versión tiene que ver la misma que cuando usa... No hay problema con las versiones de Codeblock, todas funcionan bien. Por lo menos todas las que he visto funcionan bien. Bueno, por ahora todos los lenguajes, toda la programación que estuvimos haciendo es de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de decisión. Pero hay veces que uno tiene que separar el algoritmo en 2 o en 3, o en 4 o en muchas otras partes. Para eso aparecen las condiciones o las decisiones. Las decisiones o bifurcaciones son de dos grandes tipos, los que son justamente bifurcaciones, o sea que uno, si se cumple una condición, hace algo, y si no se cumple, hace otra cosa. Hay dos grandes caminos, se cumple, no se cumple. Si se cumple hago esto, si no se cumple hago lo otro. Y en algún momento por delante del código fuente se van a unificar los dos caminos y van a seguir adelante. ¿Bien? Estas son las bifurcaciones, con B larga e I, bi de dos caminos. Y hay veces que hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, si es lunes, salgo a correr, si es martes, como pasta, si es miércoles no hago nada, si es jueves, bla bla bla. Y si no es ninguno de estos días porque estamos en cuarentena, no hago nada. ¿Sí? Esas son las bifurcaciones, con D, o sea, muchas particiones. Para eso tenemos dos grandes estructuras, uno es el if y otro es el switch case. Es lo que tenemos acá a continuación. Bien, el ejemplo que les puse acá es pedir un número al usuario por consola, es decir, con un printf. Por favor, ingrese un número y si este número es par o impar, muestro algún determinado mensaje. Entonces, esto es así. Defino un entero, esto está en pseudocódigo, ¿no? Vamos directo a hacer, ya está más canchero. Defino un entero, que es el que le voy a pedir al usuario. Le pido al usuario, por favor, ingresame el número n. Lo escaneo para guardarlo en algún lugar. Y ahora digo, acá viene la estructura del if. Si el número es divisible por 2, o sea, el resto de la división por 2 es 0, o sea, es par. Si se cumple esto, mostrar por pantalla es par. Esto sería esta parte de acá. Si se cumple la condición, hace esto. ¿Y cómo es el si no se cumple la condición? Si no se cumple la condición es el else. Si no se cumple la condición, printf es impar. Esto está mal, no está mal, no está como a mí me gusta. A mí me gusta que siempre pongan las llaves, por más que en C, si la instrucción es una sola, no hace falta poner la llave. Yo les pido que siempre pongan la llave, por más que sea una sola instrucción. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una bifurcación. Si se cumple que es par, o sea que el resto es 0, mostramos esto. Si no se cumple, mostramos esto otro. Entonces, la estructura de un if o de un si es si, condición lógica, es decir, una condición que da 0 o 1, o sea que es verdadera o que es falsa, hacer algo, si no, otra cosa. Le falta el punto y coma al print. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, apreté F5 que no pasa nada, no perdés la conexión con el F5. Bueno, entonces esto es si, condición lógica, es decir, alguna operación lógica que da 0 o 1, es par, y si no, es impar. Para que la llave después... Sí, vamos a eso.
esta llave abre el if, esta llave cierra el if. Acá empieza el else, y acá termina el else. Es para eso, es para decir dónde empieza y dónde termina el if y el else. Para eso es la última llave. Esta llave cierra esta llave de acá. Esta llave cierra esta otra de acá. Y ahora me hiciste acordar que es importante. Sí, no dije que tire error, Yo antes lo tenía así. Y así también funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque es una sola instrucción. Si uno pone 10 instrucciones, el else ejecuta la primera y las otras 9 están fuera de la condición. O sea, las va a ejecutar, pero no tiene nada que ver con el else. Las llaves cierran el else, cierran la condición negativa. ¿Sí? No dije que no compila, dije que por ahí hace algo que no queremos. Simplemente va a ser la primera de las instrucciones que tenemos. Entonces, yo les exijo que pongan la llave, más que nada por su salud. ¿Sí? No sé cómo. Lo mismo con el if. El if, si lo ponían así, también iba a compilar, porque si era 0, mostraba printf, si no, mostraba esto otro. Cuando es una sola instrucción, pueden ignorar las llaves, pero no es para nada sano ni prolijo no ponerlas. Bien, acá seguimos, es lo mismo, solo que acá les muestro esto, que era lo que ya estuvimos trabajando, el igual, que es igual a qué, el distinto, que con el signo de interrogación y el igual. Es necesario poner... no es necesario, después de las llaves no es necesario el punto y coma, salvo en las estructuras, pero ante la duda lo pones y listo. A mí me surgió la duda recién y lo puse, pero no, después recordé que no es necesario en las condiciones. Bien, bueno, acá tenemos que representa cada una de estas condiciones. Bien, acá les muestro otra forma de hacer esto de el par o impar. Así les presento el switch case. Habíamos hecho esta forma, que si es par, hacía esto, y si es impar, muestra esto otro. La otra forma es así, es switch case. ¿Cómo es el switch case? Uno escribe switch, y acá pone la variable, o el resultado de una variable, que va a decidir en qué posición estamos de las decisiones. Es decir, n porcentaje 2, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 0 o 1. ¿Sí? Si da 0, ¿qué hago? Printf es par. Este sería el caso 0. Caso 1 es impar. Siempre en los switch case tienen que poner el break. Break es para que cuando termina el caso quiebre justamente y no pase los casos siguientes. O lo haces en forma de menú. Claro, esto se suele usar para los menús. O sea, cuando uno ingresa una opción, las opciones suelen ser muchas. Ingrese 1 si quiere entrar, 2 si quiere salir, 3 si quiere editar, 4 si quiere lo que sea. Como suelen ser muchas, esto se suele utilizar para los menús. El break es para lo siguiente. Cuando se cumple un caso, por ejemplo, si se cumple el 0 y no pones el break, lo que hace es ejecuta todo lo que está en el caso 0 y después ejecuta lo que está en el caso 1, caso 2 y todos los casos que estén abajo. El break es para que una vez que entró al caso, ejecute todo lo que está en ese caso. Cuando termine el switch. No siga chequeando nada del switch ni haciendo nada que esté en el switch. Siempre va en el case. Y en algunos casos, que no es este porque el caso era 0,1, podíamos usar default. Default es por defecto. Si no cumple con ninguna de estas, uno puede poner printf error. Si no cumple con ninguno de los casos que esperábamos, los casos que presentamos arriba, podemos poner un mensaje por defecto. Es igual 0. No sé qué me estás preguntando. Es 0. Si no cumple, es 0. No sé si te entiendo. O sea, al dividir por 2, o es 0 o es 1. En este caso no tiene sentido el default. Pero bueno, se lo estoy explicando para que lo tengan en mente para más adelante.
Dividir por 2 implica que el resto es 0 o es 1. Y bueno, y acá están los otros ejercicios que les pido. Son todos muy simples. Ingresar un número y decir que si cumple que es par y que es múltiplo de 5. Todo es con print, scan y condiciones lógicas. El más difícil quizás sea este. Y por ahí este. De hecho, si quieren hacemos o les presento cómo se hace este y terminamos más o menos la clase. El ejercicio 11. El ejercicio 11 es, como son muchas líneas de texto, vamos a comentarlas así. Ven, yo acá puedo escribir un montón de renglones y está todo comentado. Y sigue comentado incluso return 0. Cuando yo quiero terminar con el comentario, pongo barra asterisco barra. Todo esto está comentado, más que nada para ver el ejercicio. El ejercicio dice ingresar un número, o sea, por teclado. Y si es 1, mostrar lunes, si es 2, martes, 3, miércoles, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo piensan que podemos hacer eso? Alguien me dice por el chat. Yo tomo un mate en su voz. ¿Cómo hacemos eso? Pedimos un número del 1 al 7. Si es 1 es lunes, 2 martes. Claro, exactamente. Cuando las opciones son más de 2, 3, seguramente convenga utilizar el switch case. Y más cuando son numéricas. Entonces, ¿cómo sería? Primero hay que pedir el número, ¿no? El día. Voy a pedir el día. Printf. Diga el día. Le pido al usuario que por favor ingrese un día. Y lo escaneo. Scanf. El día es un entero, así que pongo la máscara de los enteros, es decir, porcentaje de, coma, y ¿dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en día. Listo, acá al usuario ya le pedimos y tipea un número. Y ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hago acá para tomar decisiones sobre lo que guardé en día? ¿Cómo podríamos hacer? Gracias, el ampersand, muy bien, atentos. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones sobre esta variable día? Se me colgó el chat. Sí, opción 1 es si día es igual. Recuerden que las condiciones lógicas se evalúan con el igual, o sea, si día es igual a 1, pongo printf lunes. Bien. In día igual a 0. Dale, sí, acá lo que dice Mariana está bueno, inicializar las variables. Cuando uno no está seguro si a la variable le va a dar un valor pronto, hay que inicializar las variables. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver por ahí más detenidamente. Pero sí, siempre inicializar las variables es una práctica sana. Y así nos aseguramos que no hay ningún tipo de basura en esa variable. Reitero, más que nada cuando no estamos seguros si la vamos a usar. En este caso, como la uso inmediatamente, no habría problema. Pero sí está muy bien lo que dice acá Marianela. Entonces, si el día es igual a 1, es lunes. Y bueno, sin mucha creatividad uno podríamos trabajar eso 7 veces. Y listo, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, esa sería la opción 1, la que menos habría que pensar. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Que por ahí alguien la dijo. ¿Cómo sería la otra forma? Utilizando el switch case y evitando poner tantos if. ¿Quién tipea por lo menos la primera parte? Exacto, es utilizar la estructura switch. Entre paréntesis del switch, lo que ponen es sobre qué variable van a tomar las decisiones. En nuestro caso, la variable es día. O sea, voy a tomar las decisiones en base a
lo que esté almacenado en día. ¿Qué hago acá? Abro y cierro llave como cualquier estructura de programación. Y ahora empiezo a evaluar los casos de día. Case 1. Si el caso es 1, printf lunes. Y dejo un renglón. Punto y coma, break. Eso mismo. Bueno, a ver, voy a confiar con que esta persona, ¿quién es? Coleman, lo hizo bien. Voy a copiar y pegar. De paso, si no funciona, vemos por qué no funciona. Y yo morro de título. Listo. Bien, esto fue lo que hizo nuestro amigo Coleman. Esperen que perdí el chat. For no vimos, así que no vamos a hacer ningún for. Ingrese el día, bien. Entonces, si el día es 1, va a mostrar lunes. Día 2, martes, perfecto. 7, domingo, muy bien. Y break, y si no se cumple nada de esto, tira un error. Vamos a compilarlo y vamos a ver si está todo en orden. Voy a compilar. Vamos a ingresar un día. Voy a ingresar... ¿Qué pasó? Perdí el scanf. Scanf. En el copiar y pegar perdí el scanf. Porcentaje de... ampersand día. Vamos otra vez. Bien, elija un día, voy a elegir el día 4. El día es jueves, efectivamente está bien. Ahora bien, ¿qué pasa si tipeo un 11? Error, porque no es ningún número del 1 al 7. Y ahora les voy a mostrar qué pasa si no ponemos el break, que era lo que habían preguntado antes. Supongamos que no puse el break en el caso 4. Pero bueno, esto aplica para no poner el break nunca, ¿no? Otra vez, saqué el break en el caso 4. Y supongamos que justo ingresamos el 4. ¿Qué pasa? Ejecutó el 4 porque justamente era el caso y no frenó, siguió al caso siguiente que es el 5. Y el caso 5 sí frenó porque tenía el break. Si no ponen el break, pasa de un caso al otro y así sucesivamente hasta que encuentre uno. Entonces es fundamental el break en cada uno de los casos. ¿Sí? Y ahí tienen la estructura del switch case. Pregunta que me suelen hacer es si el case se lo puede usar para los char. Los char se inicializan con comillas simples, eso nunca lo dije. Y las cadenas de caracteres se inicializan con comillas dobles. ¿Sí? Inicialización de un carácter, inicialización de una palabra. O sea, una cadena de caracteres. Comillas dobles, comillas simples. Bueno, aquí va esto. El switch case se lo puede utilizar con variables del tipo char. O sea, ¿cómo sería el caso 1? Caso 1 sería A. Caso 2 sería, no sé, paréntesis. O sea, los casos determinados por un carácter. Eso funciona. Lo que no funciona es dentro de un switch case poner una cadena de caracteres. No se pueden tomar decisiones en base a cadena de caracteres. Los casos son o números o letras, o caracteres, mejor dicho. Los casos no pueden ser palabras compuestas. A ver, no sé si entendí. Las comillas se usan solo cuando se inician. O siempre, no sé si te entendí, pero las comillas quiere decir que le voy a dar valor a la palabra. Por ejemplo, así quiere decir que la palabra está vacía, que no tiene nada. Así quiere decir que mi palabra tiene guardado Nico en las primeras posiciones y vacío en todas las siguientes. O sea, estoy usando solamente las primeras 4 letras, perdón. Esto creo que lo vamos a trabajar más en otra clase. En ningún ejemplo creo que van a tener que trabajar con nada de esto. Por las dudas se los mencioné. Bien, ¿quedó claro el switch case?
Perfecto. Sigamos en el PowerPoint. Que me leen las preguntas, muestro por pantallas y todo esto es muy fácil. Bien, entonces, para antes del jueves, quiero que me manden por mail. ¿A qué mail? A este mail, yo lo voy a encontrar. Bueno, en algún lado está. A programación.sistemas.unla@gmail.com. Acá está. A este mail me mandan los 11 ejercicios antes del jueves, sin adjuntos, todo pegado en el cuerpo del mail, y el asunto del mail que sea por favor con esta estructura, así los identifico fácil cuando... Bien. El Power ya está en el campus, así todo cuando subo el video también les mando el PowerPoint por mail. Hoy tardó como una hora en subirse el video a YouTube, así que hasta dentro de una hora no creo que se los mande. Pero bueno, la clase por hoy terminó. No sé si tienen alguna duda, consulta o bueno, alguna cuestión que les quedó ahí, las preguntas. De paso me dicen si les fue lunes noche, significa LN. De paso me dicen si les pareció muy larga la clase, si prefieren así 2 cortes o algo así. El asunto es como está acá, DNI, nombre y apellido, LN, lunes noche. ¿Vos decís, vos te gusta más así? Por virtual. La duración, sí, yo creo que va a ser siempre menos de 2 horas. Lo que no sé si va a ser con algún corte entre medio en algún momento. Y van a ser, sí, a las 6 o a las 7. Sí, es bastante más ágil así, y además les puedo mostrar el código fuente compilado, y en pizarrón no se lo puedo mostrar. Sí, si en algún momento les parece que va muy rápido mi clase, también tienen las clases de la mañana que voy un poco más lento y pueden verlas también. Sí, pueden ver el video de la mañana y cualquier otro video, no hay problema. No, con pseudocódigo ya no trabajamos, solamente la primera clase para los del ingreso, nada más. Sí, ustedes son lunes noche, así que nos conectamos el lunes a la noche. Mañana no tienen programación es los lunes y los viernes. Nunca se los dije, igual lo dice en el campus. Para aprobar la materia, 2 parciales, cada parcial con su recuperatorio y algunos trabajos prácticos individuales y un último trabajo grupal integrador. Después lo vemos eso. No les doy ninguna fecha por ahora porque todavía ni siquiera sabemos cómo es la modalidad, así que más adelante les doy las fechas, pero siempre a mediados de año. Sí, el presente es cuando entregan el TP. Lo iba a tomar por acá el presente, pero como tiene una capacidad de 75 personas, si venían todos, se iban a quedar algunos afuera, porque somos 80, así que lo tomo con el TP. Bien, si no hay alguna otra duda, si no, ya vamos cerrando. No, la materia no se promociona. Bien, nada más entonces. Vamos cerrando entonces
Los saludo. No, por favor, que predisposición. Nada, para eso estamos. No encuentro los 11 ejercicios, están todos en el PowerPoint. Bueno, y nunca se los dije, pero una vez que terminan de hacer el PowerPoint los 11 ejercicios, ya pueden hacer toda la guía 1, que también está subida, que es básicamente lo mismo, y habrá 5 o 6 ejercicios más. Esos no se los pido para el mail, pero los pueden hacer tranquilamente. Claro, acá en la diapositiva 14 están los primeros 5 y en la última están del 6 al 11. No me cuesta nada, 5 minutos más, les muestro el campus. Este es el campus de la materia. Tienen los links de siempre, los que les doy siempre. Cómo se aprueba la materia. Avisos, nada, ahí nos presentamos los profesores. Un cronograma tentativo, pero bueno, hasta que no sepamos bien cómo está todo no sabemos. La encuesta que ya les pedí, por favor. Acá ya está el PowerPoint que les acabo de mostrar. Acá el recordatorio de que manden el mail. Y como les dije, una vez que terminaron el PowerPoint, están en condiciones de hacer la guía 1. De hacer y leer, más que hacer, porque en la guía 1 no hay mucho que hacer, simplemente leerla. Acá les explico con un poquito más de detalle cada cosa, ¿no? Los tipos de datos, bueno, acá parte de pseudocódigo, cómo funcionan los menores, los mayores, los ampersand, el i, el o, los comentarios, acá cuánto miden los doble, los int y todo eso que ya les había comentado. Todo lo que está en amarillo, por los que no recuerdan, son ejemplos que ya funcionan, no tienen que hacer nada, ya está compilado. Y los ejercicios que están en gris, así, son ejercicios para que ustedes hagan. Son todos muy simples. Que otra vez, con este PowerPoint alcanza y sobra para que los hagan. ¿Sí? Nada, si se fijan, son creo que 5 ejercicios repavotes para que hagan, si tienen ganas de hacerlo. Y también lo otro que recomendamos con Alejandra, que acá pueden hacer la ejercitación del ingreso. O sea, lo que se les tomó en el curso de ingreso a los chicos, lo podrían hacer ustedes en C. A los chicos se les tomó en pseudocódigo. Ustedes con este primer PowerPoint ya están en condiciones de hacerlo en C. Por ejemplo, algún ejercicio. Bueno, acá un ejercicio, no, esto no porque es de variables lógicas. Acá ven, la suma de dos números, el resto de dos números. Todo esto que está en pseudocódigo, podrían pasarlo a C como para practicar si es que les sobra el tiempo. Después que entregan el trabajo del jueves. Ven, acá la práctica. Diseñar un algoritmo que, dado un número A, determine el múltiplo de B, bla, bla, bla. ¿Sí? Si quieren, pueden hacer estos 4 ejercicios. Son del ingreso, así que la dificultad es muy simple. Pero lo pueden hacer en C. Me perdí con las ventanas. Ahí está. Bien. Sí, está todo subido en el material digital como siempre. Bien, nada más, ninguna otra duda. Bueno, si no dicen más nada, nos vamos cerrando la clase. Muchas gracias por el presentismo bastante alto. Y nos vemos el lunes que viene. Estamos atentos ahí en el WhatsApp o en el Facebook. Excelente, muchas gracias. Gracias Marianela por estar acá presente. Bienvenida y chau a todos. Nos vemos.